Préndete la cámara. Puede. Préndete la cámara, Yuna. Ahorita le preguntas a Rosy cuál va a ser la primera presentación para que la ponga y la comparta en Teams. O ya te digo cuál es. ¿Ya conectaste los micros también? Para que vayas conectando el micro. Maestra. Ay, permítame nada más, déjame agarro, espérame tantito. ¿Aquí se escucha bien? A ver, pónmelo tuyo, no, porque no me veo, pónmelo tuyo. Siempre va a estar prendido, ¿verdad? Tú me lo vas a estar cerrando. Tú me lo vas a estar cerrando. Se lo voy a cambiar cada rato. Que no vaya a decir una cosa que no. ¿Ya se escucha? Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este séptimo coloquio. Ya estamos por comenzar. El día de hoy vamos a tener 4 ponencias. La primera es la ansiedad en los adolescentes, una mirada desde los contextos social, educativo y personal a cargo de el maestro, la doctora Perla Ludivina Sánchez Solís y el doctor Eduardo Ruiz Pérez, que nos acompañan de la Universidad Autónoma de Coahuila. La normalización de las palabras altisonantes en contextos del bachillerato universitario que saben y cómo entenderlo. También del doctor Eduardo Ruiz Pérez y la doctora Yolanda Cepeda Escamilla de la Universidad Autónoma de Coahuila. Nuestra tercera ponencia es estudios sobre las estrategias utilizadas por estudiantes del bachillerato que favorecen aprendizajes autorregulados por el doctor Pedro Alonso Serna Sánchez, compañero de la preparatoria 24. Y la cuarta ponencia es el aprendizaje situado y su aplicación en un curso de geometría plana de la doctora Marta Patricia de la Torre Gamboa y la maestra San Juana Guadalupe Martínez Contreras, compañeras de nuestra preparatoria 8. Vamos a dar una breve semblanza del doctor Eduardo Ruiz Pérez, quien va a exponer en este momento. El doctor Eduardo Ruiz Pérez es profesor investigador de la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila. Forma parte de Cuerpo Académico Discursos, Semióticas y Lenguajes, en donde estudia la figura docente y el análisis del discurso educativo, género y descortesía verbal. La manera en que vamos a estar trabajando es, a los 5 minutos voy a estar mostrando lo que es la tarjeta amarilla y al decir ya a los 15 minutos la tarjeta roja. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Adelante, por favor. Adelante, por favor, con la primera diapositiva. Hay un par de trabajos que, bueno, tienen naturaleza exploratoria y tratan básicamente sobre las situaciones que terminan sucediendo en los ambientes
los contextos escolares, particularmente de ya bachillerato, evidentemente, motivos del coloquio y de las temáticas que se abordan. En este primer trabajo vamos a hablar sobre la normalización de las palabras altisonantes en contextos de bachillerato universitario. ¿Qué saber y cómo entenderlo? En virtud de que se tratan de proyectos exploratorios, básicamente lo que intentamos es, bueno, cómo se construyen esas definiciones en términos generales sobre el comportamiento general del lenguaje de los estudiantes de bachillerato. Gracias. Bueno. Okay. Bien, la siguiente, por favor. El presente estudio tiene como objetivo identificar y definir la normalización de las palabras altisonantes. Pudiera sonar como una especie de estudio que es, bueno, pero ¿por qué eso termina siendo un problema? Vamos a analizar un poco el por qué eso termina representando una problemática. Hay que hablar de cómo se construyen primeramente los imaginarios en los individuos y cómo es que finalmente pues esto se termina generando. Ah, ok, perdón. Sí, mil disculpas. Y bueno, en este sentido, lo que buscamos es entender cómo desde esos imaginarios en los presentando una expresión, una forma de expresión en términos de ese lenguaje y cómo estos terminan afectando pues el contexto, el entorno, las relaciones y muchas de estas situaciones. Trabajamos incorporamos el tema de la descortesía verbal, vamos a hablar un poquito más adelante sobre la descortesía verbal, vamos a ver de qué manera también se terminan expresando palabras, de hecho, de antemano les ofrezco mil disculpas por las palabrotas que van a observar o que van a escuchar, y pues bueno, vamos a tratar de entender cómo esto se desarrolla en los contextos públicos y privados de los estudiantes de educación media, en este caso de Saltillo, Coahuila. Es un estudio que permanece abierto, luego me daría mucho gusto colaborar con algunos de ustedes en sus diferentes bachilleratos, porque es muy padre entender cuál es la dinámica de los estudiantes, incluso la de los maestros, porque no está muy alejado luego a veces el lenguaje del estudiante y el del maestro, y va a hacer cosas que vamos a entender. La siguiente, por favor. En este trabajo buscamos establecer esa definición, es a donde pretendemos llegar, no vamos más allá de ello, más que entender esto a partir de esos imaginarios desde la descortesía. El trabajo se desarrolla a partir de un corpus trabajado como un conjunto no saturado de experiencias naturales, es decir, ¿qué has escuchado? Son microdiscursos que se van generando en el proceso. El corpus fue objeto de una exploración sociocultural, no sociológica ni antropológica, simplemente las expresiones naturales en el contexto permanente, es cualitativa 100% y ubica las expresiones altisonantes en el contexto de la descortesía, es decir, que tiene que haber una disrupción en el proceso. La siguiente, por favor. Se analizaron las expresiones de estos estudiantes y docentes del nivel medio superior en torno a situaciones cotidianas. No solamente las acomodamos en torno a un escenario particular, sino también se trató de generar una posible posición del individuo. Nos pasa seguido, ¿no? Nos imaginamos en un contexto y a lo mejor pensamos nuestro comportamiento o incluso nuestras expresiones. Es un poco lo que intentamos realizar con este ejercicio. Se lograron establecer que, como parte de esas conclusiones, se logró establecer que la normalización de las palabras antisonantes en contextos del bachillerato se definen como el uso establecido de términos vulgares, ofensivos o groseros que pueden resultar inapropiados en situaciones formales como el que recurrentemente se desarrollan en una acción o ambiente escolar, como el de los bachilleratos universitarios. ¿Qué es lo que pasa? Que aparece el componente de normalización. Y entonces, ya dentro del aula nos topamos con cierto lenguaje en el que también el maestro se vuelve parte, es decir, hay cierta permisividad en el proceso, entonces, pues la palabra antisonante ya forma parte de ese escenario. Bueno o malo, eso ya es una valoración posterior en otro momento, no es del alcance de este estudio, pero sí está presente en el proceso. Nos vamos con la siguiente, por favor.
Hay tres elementos, ¿no? Primero, la problematización del término, en términos de la normalización. ¿Es realmente un problema? Hay que valorarlo en momentos posteriores. Hay un origen de este estudio. Este trabajo es, digamos, una extensión de un proyecto que se origina en Argentina con un grupo de investigadores de ALED, para quienes luego estén interesados por ahí en esos temas, que hablan sobre el tema de la descortesía sobre todo y la construcción de la imagen de los individuos. Nosotros en este estudio lo quisimos bajar al tema del bachillerato, dado que, bueno, pues es nuestro entorno de trabajo. Y bueno, el por qué analizar el problema de la normalización, cuando empezamos a documentarnos nos dimos cuenta que es como la experiencia de la rana, ¿no? En la olla, cuando la están cociendo. Empieza muy bajita el agua, la rana no se da cuenta. Entonces se ha ido acostumbrando al punto de que, bueno, ya está hervida. Entonces ya las palabrotas están ahí y ya no hicimos nada con ellas. Aparentemente, digo, insisto, no estamos tratando de dar una connotación de buena o de mala, simplemente están ahí y empiezan a aparecer. Nos vamos con la siguiente, por favor. Algunos autores, disculpen, escogí los peores colores para esto. La parte teórica que me resulta muy interesante, seguramente han escuchado de Bourdieu, el tema de los contextos escolares, el campo social y el capital cultural, que son elementos que sin tratar de aplicarlos en los individuos, hay una naturaleza de comportamiento que nos ubica. Bourdieu logra muy bien explicar en qué sentido termina desempeñándose el sujeto, tanto en el ámbito de lo escolar como lo social. De hecho, por eso traemos la teoría de Bourdieu, porque justamente explica que el campo escolar es igual que el campo social. Hay una similitud tremenda en ese sentido, y entonces es ahí como encontramos el tema de normalización, porque luego cuando nos vamos con Rodríguez, que habla de la normalización, dice que en todos los aspectos de nuestra vida actual, el lenguaje ya es muy libre. Antes incluso ustedes recordarán la televisión, el radio, pues estaba prohibido, ¿no? No había forma de expresar palabras. Ahorita ustedes entran a cualquier conferencia y pues sin broncas, en YouTube o en estos nuevos recursos que hoy tenemos, podcast, y no hay una limitación del lenguaje, o sea, ya no hay una condición que eso varíe. Las nuevas relaciones entre las familias, tal vez algunas digan, bueno, pues es que en mi casa siempre se han dicho, pero tal vez en otras no tanto. Entonces, eso va también dando nuevo significado. Plata con el espacio público, el comportamiento, este es un estudio que se hizo en un portal de noticias, La Silla Rota, donde hablaban justamente de estos elementos, las palabras altisonantes, estos inventarios que hoy son necesarios para poder entender cómo es que se está dando este proceso de interacción entre los individuos. Y bueno, el tema de la descortesía que les mencionaba, con Silvia Caúl, que es una de las colaboradoras allá en Argentina, búsquenla tal cual, tiene muchísimo trabajo en términos de la descortesía y señala elementos asociados a la manera en cómo se dan estas interacciones a partir de procesos disruptivos entre los individuos. Está bien interesante lo que puedan encontrar. Nos vamos con la siguiente. Como ya se explicó previamente en cuanto al método, para el presente trabajo se desarrolla un análisis que busca identificar y definir la normalización. Eso ya lo habíamos comentado, ya dijimos que se trata de un conjunto no saturado de experiencias, es decir, que vamos y le preguntamos al chavo ciertas situaciones en los ambientes naturales de tu desempeño diario. Así es como lo llevamos. Este corpus fue objeto de una exploración sociocultural, ya lo habíamos mencionado también, no sociológica ni antropológica y de tipo cualitativo. Nos vamos a la siguiente. Las técnicas para la recolección de la información fueron una herramienta, un cuestionario aplicado a través de procesos en línea, muy simple, eran 17 reactivos. Hoy las exigencias en términos de colaboración, datos e información nos obligan a poner el tema de los consentimientos, los datos de los sujetos, ¿verdad? Sexo, no son relevantes propiamente para el estudio, pero sí las preguntas al interior de los reactivos que tienen que ver con expresiones sexistas
que tienen que ver con el espacio de los ámbitos públicos y con las situaciones hipotéticas en donde colocamos a los sujetos. El cuestionario es anónimo y se trabaja vía electrónica. Las respuestas se envían de manera automática, se hacen base de datos, aunque es de naturaleza interpretativa. Nos vamos con la siguiente, por favor. Este es el instrumento, por ahí se lo van a encontrar en las memorias, no voy a entrarle mucho, pero prácticamente les pedimos que nos digan cuál es la peor falta de respeto que le han escuchado decir a un hombre a una mujer y una mujer a un hombre, respectivamente, en ámbitos públicos y privados. Y luego 4 escenarios. Un conductor, hombre o mujer, lo cierra, ¿qué le grita? Le dejan de pagar el internet. Imagínense que la pareja dejó de pagar el internet y él era el responsable. Si es hombre, ¿qué le dice? Si es mujer, ¿qué le dice? La costumbre es ver un juego favorito, pero ahora les tocó ver una mujer árbitro y le grita, ¿no? Y la otra es que pues ahora las señoras hicieron la carne asada, pero les quedó fea. ¿Qué les dice? O sea, insisto, escenarios hipotéticos. Nos vamos con la siguiente, por favor, para avanzar. Me voy derecho a los resultados, conclusiones. Ya con esto básicamente cierro. Se elaboró el corpus a partir de las principales tendencias. Nos vamos a la siguiente, es lo mismo que ya he estado explicando. En términos de este grupo de informantes, hombres y mujeres guardan linealidad en cuanto a las descortesías que expresan en ambientes públicos. Coinciden en términos como pendeja o pendejo, o sea, los llamamos igual, hombres y mujeres. Estos con connotación de habilidades del desempeño, ojo con los tipos de clasificación, es decir, las malas palabras tienen una forma de clasificación particular, pero tiene clara diferencia en cuanto a la dimensión de la sexualidad. Los hombres tendemos a utilizar dicho recurso con respecto a las ofensas hacia las mujeres. Zorra, machorra, mamacita, puta, etcétera. Insisto, mil disculpas, soy horrible, pero eso es lo que hacemos realmente. Sobre las mujeres, y las mujeres hacia los hombres, en términos de la hombría, inútil, poco hombre, poco huevos, mantenido, cuando las mujeres hacen esa referencia. Vamos con la siguiente, por favor, así bien rapidito, bien rapidito. También se señala que desde los imaginarios de los informantes se puede aseverar que hombres y mujeres guardan similitudes en cuanto a las descortesías que se expresan en lo público y privado, pero veamos aquí en esto. Expresiones de mujeres a hombres, inútil, en lo público, inútil, poco hombre, pocos huevos y mantenido. Pero cuando las mujeres están en la privada, inútil, vales pura madre, pito chico, poco hombre, pocos huevos, joto, maricón, puto y mantenido. ¿Qué significa esto? Que las posibilidades lingüísticas se amplían cuando es en el ambiente de lo privado. Es decir, el repertorio es más amplio, ¿verdad? Encontramos más características. Ojo, son detalles que por ahí nos dicen, nos vamos con la siguiente bien rápido porque si no me van a sacar la roja. Por último, en cuanto a los escenarios cotidianos, existen variaciones importantes. Cuando las situaciones que se plantean son de riesgo, como el escenario 1, el de los conductores, la descortesía entre hombres y mujeres, son las mismas. A diferencia, el diferencial radica en el término vieja, que puede ser interpretada como una descortesía para referirse a la persona de mayor manera despectiva. Ah, vieja. Tenía que ser, por decirlo de un modo, ¿no? El término también implica una falta de respeto hacia la edad y la experiencia de la persona, la cual puede ser considerado ofensivo y discriminatorio. Es un tema que pasa, nos lo topamos hasta en la sesión del banco, cuando le dicen al viejito, pues páseme el WhatsApp para... No lo tienen, cosas por el estilo. Nos vamos con la siguiente. Nos vamos con la siguiente, porque ya los escenarios no fueron tan importantes realmente. En el término de árbitra y de la carne asada, como que ya era así como que pues vamos a relajarnos y a llevarnos bien, te salió mal, pero lo vas a hacer mejor. Básicamente con eso terminamos. Nos vamos con la última. Finalmente, en atención al objetivo, el presente estudio, el cual consiste en identificar y definir la normalización de las palabras altisonantes en contextos del bachillerato universitario, desde la construcción de los imaginarios, es la conclusión de la siguiente. Última, por favor. El cierre ahí. Antes, esa. En el contexto del bachillerato universitario es fundamental que los estudiantes, profesores y el personal se comuniquen de manera respetuosa y profesional. Esto no solo contribuye a crear un ambiente de trabajo y estudio más saludable. ¿A dónde queremos que llegar? Hay que primero entender la información. De aquí van a derivar seguramente otros proyectos, tutorías y otros elementos que pueden estar ahí presentes justamente en torno a lo que acaban de señalar
de la nueva escuela mexicana. Perdón por lo accidentado, pero era mucha información. Adelante, por favor. Muchas gracias. Agradecemos al maestro doctor Eduardo Ruiz. Como bien dicen, todos los días se aprende algo nuevo y el día de hoy aprendimos un gran vocabulario. Lo hemos repasado, ¿verdad? Muy bien. A continuación vamos a pedir al doctor Pedro Alonso Serna Sánchez con su ponencia Estudios sobre las estrategias utilizadas por estudiantes de bachillerato que favorecen aprendizajes autorregulados. Me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor Pedro Alonso Serna. Él es nacido en Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León de 1980 a 1985. Cuenta con una maestría de Ciencias en la Universidad Autónoma de Chihuahua, doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Coahuila. Inicia su carrera como docente en la Preparatoria 24 en la Universidad Autónoma de Nuevo León de Anáhuac, Nuevo León, en febrero de 1986. Ha participado como ponente en diversos coloquios y encuentros de educación. Entre los cargos más relevantes que ha ocupado destacan secretario académico y administrativo, director de escuela de la Preparatoria 24, consejero maestro de la misma dependencia, miembro del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León durante más de 27 años, representante de la dirección y responsable del Sistema de Gestión de la Calidad, certificado bajo la norma ISO 9001-2015, coordinador y asesor de los planes de desarrollo del proceso de ingreso de la Preparatoria 24 al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de la Educación Media Superior. Fue becado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en 1987 para realizar estudios de maestría en México. Cuenta con la certificación de CertiDems y diversos diplomados. Actualmente es miembro de la Sociedad Mexicana de Física y de la American Association of Physics Teachers. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que nada, agradezco a la preparatoria número 8 que me dé la oportunidad de presentar este trabajo de investigación que pongo a consideración de todos ustedes. El título del trabajo de investigación es Estudios sobre las estrategias utilizadas por estudiantes de bachillerato que favorecen aprendizajes autorregulados. Siguiente, por favor. Dentro de los antecedentes, así de manera muy general, pues podemos definir el concepto de aprendizaje autorregulado como el proceso activo a través del cual el alumno establece sus propias metas de aprendizaje y se responsabiliza del monitoreo de todos sus procesos cognitivos, metacognitivos, motivacionales y de comportamiento. Para ello, pues obviamente utiliza diferentes estrategias de aprendizaje que los podemos definir como un conjunto de pautas que desarrolla el estudiante para orientar de manera consciente e intencionada sus actividades de aprendizaje para hacerlas de una manera más efectiva. En este trabajo en particular, en esta investigación en particular, se toma como referencia el modelo de aprendizaje contextualizado y social cognitivo propuesto por el doctor Pintrich de la Universidad de Chicago en la década de los 90, que hace referencia a la importancia de la dinámica que hay entre la motivación y la cognición en el desempeño y el aprendizaje durante toda la vida de los estudiantes. En función de este modelo de aprendizaje propuesto por el doctor Pintrich y colaboradores, elaboraron un cuestionario, un inventario que se llama Inventario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje, MSLQ por sus iniciales en inglés, que es un instrumento de autorreporte en donde se diseñó para evaluar precisamente las motivaciones, orientaciones motivacionales, así como las diferentes estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes con el fin de lograr, como fin último, esos aprendizajes autorregulados, aquellos aprendizajes donde el estudiante se hace responsable de su propio proceso de aprendizaje. Ha habido muchas investigaciones a partir de que se estableció ese cuestionario para evaluar precisamente esa relación entre factores como la motivación, las estrategias de aprendizaje y qué niveles de aprendizaje autorregulado se logran con este
con este modelo de aprendizaje. En el caso particular de la física, que es una de las áreas en donde más me he desarrollado, en nivel medio superior aquí en la universidad, pues también se ha aplicado una versión de ese cuestionario, el MSLQ, pero aplicado a física, una adaptación del modelo original. La siguiente. El planteamiento del problema es cuáles son, en todo el trabajo, cuáles son las principales estrategias que están relacionadas con el aprendizaje autorregulado de carácter cognitivo, metacognitivo y de administración de recursos que utilizan los estudiantes de bachillerato en un curso de física. De ahí se desglosan los objetivos generales y específicos, perdón. El objetivo general, explorar y describir en lo general las principales estrategias de aprendizaje relacionadas con esos elementos, la cognición, la metacognición y la administración de recursos utilizada por los estudiantes de bachillerato en un curso de física. El objetivo específico es detectar diferencias en las estrategias utilizadas por los estudiantes de bachillerato en un curso de física en función de 3 variables que considere como esas 3 variables: el grupo, el grado escolar y el género. Y las hipótesis de entrada, a priori, se establecen que existen diferencias en esas estrategias utilizadas por los estudiantes en función de esas 3 variables: el grupo, el grado escolar y el género. Adelante, por favor. Abundando un poco acerca de lo que es el proceso de aprendizaje autorregulado, pues obviamente es un elemento esencial en el perfil de los nuevos egresados de bachillerato, porque este proceso tiene relevancia, ha demostrado su relevancia a través de diferentes trabajos de investigación sobre el rendimiento académico, sobre las metas de aprendizaje, sobre la persistencia y sobre la obtención de logros. Pero para ello, para que sea factible, se requiere obviamente el trabajo del maestro y del estudiante. En el caso del docente, demanda, primero que nada, una evaluación diagnóstica acerca de las estrategias que están relacionadas con el aprendizaje autorregulado al inicio del semestre, que posteriormente llevaría, a partir de esa evaluación diagnóstica, una planeación de las tareas de actividades necesarias para promover en ellos el aprendizaje autorregulado. Y se concreta todo ese trabajo en las estrategias de enseñanza que va a utilizar en el aula. Por parte del estudiante, promueven ellos el aprendizaje autorregulado, autorregular aspectos cognitivos, motivacionales y contextuales para el logro de sus metas. Y eso facilita lo que finalmente deseamos, una autonomía e independencia del estudiante y responsable en sí mismo de sus propios aprendizajes, a través de la utilización de adecuadas estrategias de aprendizaje. Y encierro ahí porque al hablar de estrategias de aprendizaje es el punto central de este trabajo de investigación, en este marco general. Si ambas condiciones se cumplen, que los estudiantes utilicen adecuadas estrategias de aprendizaje y los maestros utilicen adecuadas estrategias de enseñanza, pues podemos obtener como resultado final estudiantes con las habilidades y destrezas suficientes para posteriormente cursar con éxito sus estudios superiores. La siguiente. En cuanto al marco teórico, al hablar de este modelo de aprendizaje, modelo de aprendizaje contextualizado y social cognitivo, tiene mucha relación en la dinámica entre esos factores: la motivación, las estrategias de aprendizaje y la cognición, y además la metacognición. Y se basa en una premisa, este modelo, que es que la motivación, junto con las estrategias de aprendizaje en común, se relacionan de manera positiva con la autorregulación, con este proceso que logramos obtener en nuestros estudiantes. Este modelo de aprendizaje, a su vez, los autores elaboraron ese cuestionario que se llama Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje, MSLQ, que consta de 2 grandes bloques. Un bloque de motivación que consta de 31 ítems y un bloque de estrategias de aprendizaje que consta de 50 ítems. En general, todo el instrumento consta de 81 ítems. Ese es un instrumento muy amplio. En este trabajo de investigación nos enfocamos al bloque de estrategias de aprendizaje para ubicarnos, el cual se divide en 2 grandes categorías: las estrategias cognitivas y metacognitivas, que tiene a su vez 5 subcategorías: repetición, que se asocia a la memorización, o sea, un proceso de nivel cognitivo bajo, digamos, o sea, no tanta exigencia por parte del estudiante; elaboración, organización de los conocimientos, pensamiento crítico y metacognición, la regulación de la autometacognición, los últimos 2 de mayor nivel cognitivo. Y el otro grupo de categorías son las estrategias de administración de recursos, que también tienen mucho que ver con el aprendizaje de los estudiantes. Y ahí se contemplan 4 subcategorías, que es la regulación del esfuerzo,
el tiempo y lugar de estudio, que también tiene mucho que ver, la búsqueda de ayuda, la capacidad que tenga él de cuando no pueda resolver un problema de física, por ejemplo, o un tema complicado, que tenga la capacidad de pedir ayuda al maestro o a compañeros de estudio. La búsqueda de ayudas y el aprender con pares, es decir, solicitar ayuda de compañeros o trabajar colaborativamente para obtener sus objetivos, que tenga esa capacidad. Entonces, en esta parte nos vamos a enfocar en este trabajo de investigación. La siguiente, por favor. En cuanto al método, fue un estudio de carácter descriptivo, transversal, no experimental, de tipo exploratorio, que se llevó a cabo en la preparatoria número 24 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En la tabla 1 se muestran las características de la población en estudio. Se trabajó con tres grupos, un grupo de segundo semestre, el 202, y dos grupos de cuarto semestre, el 402 y el 403. Ahí está desglosada la población escolar de cada uno de los grupos en estudio. A su vez, la población total, que fue de 108 estudiantes, de los cuales 50 eran hombres y 58 mujeres. El instrumento de investigación, como ya lo mencioné, es el bloque de estrategias de aprendizaje, son 50 ítems de ese cuestionario que había mencionado ahorita, el MSLQ en física, que es una adaptación del instrumento original. Se utilizó una escala Likert de 1 a 5, en donde el 1 correspondía a desacuerdo total a lo enunciado en el ítem, y el 5 a un acuerdo total a lo enunciado en el ítem. Hubo una recodificación de ítems negativos, de esos 50 ítems, 8 eran negativos, estaban expresados en forma negativa, se tuvieron que recodificar para poder hacer el procesamiento correcto de los datos. Se hizo una prueba piloto con un grupo de 31 estudiantes que no participaron en el estudio, una prueba piloto para ver la fiabilidad del instrumento, y el valor fue de 0.952, que fue un valor muy bueno, muy alto. Y ya para cuando se aplicó el cuestionario de los tres grupos en estudio, se volvió a determinar el coeficiente alfa de Cronbach como medida de fiabilidad del instrumento y nos dio 0.928, de tal manera que cumplió con las condiciones paramétricas para considerar que ese instrumento era viable, o sea, tenía fiabilidad. El siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos la estructura del instrumento, del bloque de estrategia de aprendizaje que se aplicó, donde tenemos las dos grandes categorías, estrategias cognitivas y metacognitivas y sus subcategorías, y las estrategias de administración de recursos y sus 4 subcategorías. En cuanto al procedimiento, el instrumento se aplicó a 3 grupos al mismo tiempo, se procesaron los datos a través del paquete estadístico SPSS versión 25, se hicieron análisis descriptivos a todos los ítems, a todas las categorías y a todas las subcategorías, se hicieron pruebas de normalidad a través de la prueba de Shapiro-Wilk para determinar el criterio de normalidad de los datos y ver qué tipo de pruebas paramétricas se iban a utilizar o no paramétricas. Se hicieron análisis comparativo cuando se hicieron pruebas de hipótesis a través de la prueba T para muestras independientes, se hicieron pruebas de homogeneidad de varianza a través de la prueba de Leven, y se realizaron pruebas de hipótesis con un nivel de significancia de P menor o igual a 0.05. La siguiente, por favor. En cuanto a los resultados, en lo general, podemos ver en la tabla 3 la estadística descriptiva de cada una de las dos grandes categorías y de cada una de las subcategorías. Podemos ver en lo general que se obtuvieron valoraciones moderadas, de moderadas a moderadas ligeramente altas, 3.414 en una escala de 1 a 5, o sea, por encima del valor medio de la escala, tanto para una categoría como para la otra. Y dentro de las subcategorías, ahí marqué con rojo, por ejemplo, la de repetición, que fue la que obtuvo la media más alta dentro de la primera categoría, y la del pensamiento crítico como la que obtuvo el valor más bajo, que era algo de esperarse, ¿verdad? O sea, tiene más a la memorización que a pensar analíticamente y de manera crítica. Y en cuanto a la estrategia de administración de recursos, la que obtuvo mayor media fue la del esfuerzo, o sea, la regulación del esfuerzo. Ellos percibían que estaban realizando el esfuerzo suficiente para cumplir con sus exigencias académicas, pero en la media más baja fue la de aprender por pares, o sea, como que les falta realizar mayor trabajo colaborativo con sus compañeros, o les cuesta trabajo hacerlo de manera efectiva. La siguiente, por favor. En la tabla 4 se muestran las pruebas comparativas de los grupos con respecto a esas dos grandes categorías de estrategias. Y vemos que, por ejemplo, las medias de los dos grupos de cuarto semestre fueron superiores a la media del único grupo de segundo semestre en ambas categorías.
lo cual se explica en términos de que los de cuarto semestre tenían un año más de edad, un año más de madurez, un año más de experiencia, y por lo tanto tenían significado esos resultados, o al menos tenían cierta lógica en ambos grupos de categorías de estrategias. La siguiente, por favor. Haciendo un análisis más profundo a partir de las subcategorías y haciendo comparaciones entre los grupos, pero a partir de las subcategorías se evidencia la misma tendencia. Los dos grupos de cuarto semestre obtenían medias superiores a las correspondientes al grupo de segundo semestre, por la misma razón. De tal forma que no hubo en ninguna de las subcategorías una media del grupo de segundo semestre mayor a cualquiera de los dos grupos de cuarto semestre. Comparando los dos grupos de cuarto semestre, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre ellos. La siguiente. Y al comparar por género, es decir, hombres y mujeres en general, independientemente del grupo o del grado escolar, hombres contra mujeres, comparando las 5 subcategorías de la primera categoría, estrategias cognitivas y metacognitivas, únicamente hubo diferencia en la subcategoría de organización, teniendo un valor superior para las mujeres, la media, con respecto a la de los hombres. En el resto de las categorías de esta misma conjunto de estrategias cognitivas y metacognitivas no hubo diferencias estadísticamente significativas. En general, arriba está, si tomamos en cuenta únicamente las dos categorías, haciendo la comparación entre hombres y mujeres, en lo general no hubo diferencias estadísticamente significativas, pero en un análisis más detallado, en la subcategoría de organizaciones, únicamente la que presentó esa diferencia estadísticamente significativa. La siguiente. Y en cuanto a las 4 subcategorías del otro conjunto de estrategias de administración de recursos, como podemos observar, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre esas subcategorías. Entonces, hay una de conclusiones en general. Bueno, las conclusiones fueron básicamente que se obtuvieron valoraciones medias, o más bien moderadas o ligeramente altas, en las dos clases de categorías generales. Que la repetición fue la que obtuvo la valoración más alta en el primer grupo de categorías y la de pensamiento crítico la de más bajo, y que en el segundo grupo de estrategias, la de esfuerzo fue la que obtuvo el valor más alto y la de aprender con pares obtuvo el valor más bajo. Y que al hacer comparaciones entre categorías y subcategorías, siempre los dos grupos de cuarto semestre presentaban medias superiores estadísticamente a las que presentó el grupo de segundo semestre. No se presentaron diferencias significativas entre hombres y mujeres al valorar ambas categorías en su conjunto. Únicamente la subcategoría de organizaciones donde se obtuvieron diferencias significativas. ¿Cuáles son las propuestas en base a los resultados obtenidos de ese trabajo? Así de manera muy general. Primero, que el maestro realice una evaluación diagnóstica con un instrumento parecido a este, quizá un más sencillo para que fuera más factible el realizarlo, no tan completo como se hizo de esta manera. Hacer una evaluación diagnóstica para saber qué estrategia se está utilizando en ese momento el estudiante, relacionadas con la cognición, la metacognición y la administración de recursos. A partir de esos resultados puede establecer actividades, secuencias didácticas, etcétera, que favorezcan el aprendizaje autorregulado, como cuáles. Por ejemplo, trabajos o actividades que impliquen reflexión en los estudiantes acerca de lo que están haciendo, de sus actividades, trabajos, tareas, etcétera. Y se incluyen dinámicas de retroalimentación para que el alumno sepa qué está haciendo bien y qué está haciendo mal, para que analice cómo va siendo su desarrollo académico en función de las actividades que está realizando. Reportes de autoinforme metacognitivos y motivación, entre otros. Pero hay muchas estrategias que pueden utilizarse y hay suficiente literatura para consultar acerca de qué estrategias son las más adecuadas para favorecer este tipo de aprendizajes autorregulados. Y al final, durante el semestre monitorear cómo van en cuanto al desarrollo de esas competencias, de esas estrategias, que en un momento dado pudieran lograrse el objetivo de lograr un aprendizaje autorregulado en ellos. Esas serían las propuestas que serían en lo general en relación a este trabajo de investigación. La siguiente, bueno, esas son algunas referencias que se utilizaron, no todas, ¿verdad? Algunas referencias de las que hice mención en este trabajo, en esta presentación. Y finalmente, agradecerles por su atención a este trabajo. Quizás, como dice el doctor, fue muy apresurado, pero cumplimos con el tiempo. Agradecemos la participación del doctor
Pedro Serna. A continuación, vamos a solicitar de nueva cuenta al doctor Eduardo Ruiz Pérez, quien va a acompañarnos con la ponencia La ansiedad en los adolescentes, una mirada desde los contextos social, educativo y personal. Bien, para esta nueva ponencia, primero les prometo ya no decir malas palabras y tardarme menos y menos carrereado. Este es un trabajo que, bueno, en lo personal me toca asesorar, no soy propiamente yo el responsable del desarrollo, pero sí de ir valorando, pues obviamente los avances. Un proyecto de la maestra Perla Ludivina Sánchez Solís, colaboro con ella en el proceso de asesoría. Pero bueno, por causas de fuerza mayor no fue posible que estuviera por aquí con nosotros y vamos a platicar un poco de esa evolución de este proyecto que se llama La ansiedad de los adolescentes, una mirada desde los contextos social, educativo y personal. Se dan cuenta un poco, pues seguimos con esta línea de exploración para conocer el estado que están guardando hoy nuestros estudiantes. Y particularmente esto que se asocia a la ansiedad. Vamos con la primera, por favor. Habla de un problema de ansiedad. Esto se origina a partir de una plática que tuvimos por ahí hace algún tiempo cuando estaban en el proceso de implementar el arranque de este trabajo. Y bueno, alguna literatura hablaba, estaba muy en ese momento muy presente el tema de la pandemia. Nos estábamos tratando de reincorporar nuevamente a los espacios físicos y eso tenía pues muchas cosas que no estábamos valorando, sino que bueno, pues evidentemente el tema principal eran las cuestiones económicas, las cuestiones de trabajo, la subsistencia más bien, más que lo que estábamos viviendo todos, porque bueno, pues fue el encerrarnos literalmente durante un par de años y esto pues terminó afectando particularmente a los estudiantes, es decir, hay estudiantes que incluso hicieron su bachillerato completo encerrados y bueno, pues eso trajo como consecuencia lo que en algunas literaturas le llamaron la otra pandemia, esa que no se vio propiamente en términos físicos, pero que se vio en términos psicológicos. El problema de la ansiedad en los universitarios, dice, el problema de ansiedad en este grupo es una realidad cada vez presente en nuestra sociedad. La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo que ante situaciones de estrés o peligro, para cuando se convierte en un trastorno, puede afectar significativamente la vida de las personas. Nos empezamos a encontrar en los espacios físicos una vez que regresamos, además de, bueno, pues la permanencia del cubrebocas y algunas acciones que pues rompían con las actividades tradicionales, ¿no? Pero también nos olvidábamos que detrás de esos cubrebocas los chavos estuvieron, además de encerrados, interactuando con personas que aunque eran su familia no necesariamente lo hacían todo el tiempo. Entonces, las reglas, las normas, esta interacción a través de las cámaras, el tener que permitirle la entrada a nuevas personas, pues fue un cambio, ¿no? Fue una revolución y todavía lo estamos teniendo. Nos dimos cuenta que los chavos populares empezaron a tener problemas porque ya no tenían con quién ser populares. Había el otro lado de la moneda, los chavos que no eran tan populares, que éramos más bien retraídos y que no nos gustaba mucho el contacto personal, pues se volvieron, tuvieron mayores ventajas. ¿Por qué? Porque ya no había nadie que los bulleara o nadie con quien interactuar. Entonces hubo un cambio. Pero cuando nos dicen ya vamos a regresar, para muchos fue de alivio, para otros no tanto. ¿Por qué? Porque aparentemente teníamos que volver a regresar a las reglas tradicionales. Nos dimos cuenta que no iba a ser posible. ¿Por qué? Porque había un remanente, había lo que le llamaba Stuart Mill hace muchísimos años, las concomitancias o los residuos de eso que vamos dejando y que se va arrastrando, valga la expresión, ahora así como estos animalitos que dejan baba, hombre, perdón, los caracoles, es ese tipo de remanentes, es decir, vamos dejando una huella, pero que en este sentido fue de tipo psicológico. Nos vamos a la siguiente, por favor. Hay una base teórica, prácticamente los dos principales autores. Primero Rodríguez, en el que se apoya esta idea, es que señala que cuando se trata de adolescentes,
Se presentan altibajos en la afectividad y en la expresión de las emociones, lo cual puede ser esperado, pero también existe la posibilidad de presentar condiciones de riesgo que a veces esas no se ven, pero que están ahí presentes. Luego ya será motivo también de otros estudios en los docentes, porque bueno, es parte de todo un contexto y un estudio más amplio. Zúñiga también analiza el trastorno de la ansiedad y el estrés escolar en adolescentes con alto desempeño académico. Les empezamos a exigir más, ¿por qué? Porque teníamos nuevos recursos. Hoy podemos transmitir, hoy podemos recurrir a computadoras. Muchos recordaremos cuando íbamos hace algunos años a hacer consultas a la biblioteca, de entrada teníamos que ir a la biblioteca. Y cuando mucho, pues 2, 3 así consultitas, ahí los más cuerditas, pues hasta 5. Ahorita ustedes meten una palabra en sus aparatos telefónicos y salen 2 millones de referencias. Por eso también un poco la transformación del docente, ya no como el del conocimiento, porque el conocimiento está en otro lado, por eso somos facilitadores en los procesos. Eso también empieza a afectar en las relaciones con el estudiante. Por eso también estos temas disruptivos que se reflejan, como lo vimos en la primera ponencia, y desde luego en los temas de aprendizaje, como también lo mostraron en la segunda ponencia. En este sentido, pues bueno, los alumnos con altas capacidades intelectuales que experimentan estrés vinculado al éxito académico, por lo que la narrativa de la ansiedad no es privativa de adolescentes con algún tipo de problema. En este mismo estudio, la autora aborda la importancia de la detección y atención educativa de estudiantes. No se limita a estudiantes de alto rendimiento, es a todo el espectro de estudiantes. Nos vamos con la siguiente, por favor. La metodología es muy simple, se aplicó una encuesta, es un inventario realmente, yo lo preferí llamar inventario, la estudiante no me hizo caso, pero realmente es un inventario, que se aplicó a 50 estudiantes de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente de la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la plataforma Microsoft Teams, Microsoft Forms 365, para identificar factores de riesgo y el desarrollo de estrategias y prevención para el tratamiento de jóvenes universitarios que sufren de ansiedad. Es un tema que ahorita en el contexto de la Universidad Autónoma de Coahuila está afectando de manera importante, no solamente en el tema de rendimiento, literal, lo que está sucediendo incluso al abandono. Antes la preocupación del abandono tenía más que ver con, por ejemplo, guardando las dimensiones que puede esto encasillar, pero por ejemplo la preocupación de que la chica saliera embarazada, de que el chavo empezara con consumo de drogas o alcohol. Esa era la preocupación. Hoy no, hoy los temas están un poquito más centrados en la parte emocional. Entonces, pareciera que luego esos elementos no es que desaparecieran, porque bueno, luego digamos que es un segundo momento, es una consecuencia después de los temas emocionales. Pero bueno, nos vamos con la siguiente, muy rapidito también. ¿Cuál es el objetivo? Elaborar un análisis exploratorio sobre el fenómeno de la ansiedad en los adolescentes de esta escuela y la manera en que se manifiesta en el contexto de 3 escenarios, lo social, lo escolar y lo personal. Y resulta que están íntimamente relacionados. Vamos a verlo en los resultados que por ahí nos muestran. Bueno, adelante, por favor. Ah, qué colores, pero bueno, disculpen ustedes nuevamente con el tema de los colores. El inventario se desarrolló a partir de 2 escenarios básicos, ¿no? El primero, ¿cuáles son los síntomas? El segundo, ¿cómo se manifiesta? Y son 2 elementos que de alguna manera nos permitieron construir una serie de reactivos que fueron medidos desde varias ópticas, ¿no? Con diferentes recursos, entre ellos las escalas de Likert o de bondad, como también se le llama, o pequeñas respuestas simples, sino tal vez de tipo dicotómico, por señalarlas de algún modo. Sudoración excesiva, palpitaciones, temblores, dificultad para respirar y mareos. Estos son síntomas que físicamente se pueden identificar en un individuo. Pero ¿de dónde deriva? Del temor de ser juzgados, de la preocupación por el rendimiento académico, del miedo a hablar en público, ¿no? Ya medio hablábamos un poco, porque hoy resulta que las habilidades van orientadas a eso, a tratar de que los chavos hagan cosas que tradicionalmente no hacían. ¿Por qué? Porque hoy aparecen nuevos recursos, aparecen nuevas necesidades. Ya les estuvieron platicando sobre el tema de la nueva escuela mexicana que impacta a los bachilleratos y que se centra en 3 cosas principales: la comunidad, el entorno escolar y el aula. ¿Para qué? Para trabajar de modo colaborativo.
Es decir, estamos tratando que desde la escuela se logre ese impacto que, como señalaba Bourdieu, dentro de la escuela es el mismo espectro social que funciona afuera, entonces los acomodamos desde aquí para que nos funcionen allá. Esa es un poco la orientación hacia donde va caminando. Dificultades para interactuar y desde luego los temas de aislamiento. No aplica con todos, ojo, no quiere decir que cuando veamos adolescentes, esta es la referencia. No funciona de ese modo. Hay una variación muy amplia, pero estos son los del espectro de cuidado, y es donde como docentes tenemos que tener cierta atención. Nos vamos con la siguiente, por favor. Aquí ya nos vamos derecho a resultados. Voy a explicar un poco. ¿Qué se analiza de la categoría social? La preocupación por los elementos individuales. ¿Cuáles son? La forma en cómo me he visto, la preocupación sobre el aislamiento y la preocupación sobre lo que piensan los demás. Y veamos, hay un grupo importante que me dice, sobre todo en temas de hombres y mujeres, a eso refiere el color, de individuos. Sin embargo, no importa cómo está distribuido. El tema es que en ambos casos las tendencias son altas. ¿A qué? A la preocupación en torno a lo que es el aislamiento y desde luego a lo que piensan los demás. Son elementos que por ahí se hacen presentes. Nos vamos con la siguiente. En el caso de la categoría escolar, ¿qué nos preocupa? La aprobación, la autoexigencia y la interacción social. Veamos qué es lo que sucede. ¿Qué me dice este no, que es el más alto de todos? La interacción social. ¿Nos preocupa? ¿Le preocupa al estudiante dicha condición? Pues no. ¿Por qué? Porque hay una manifestación de aislamiento. Al menos en ese segmento que se identificaron con chicos con alguna autopercepción, que luego también, insisto, pues es autopercepción, no es que estén diagnosticados, pero sí que tienen alguna característica individual asociada a el estrés en este sentido. Nos vamos con la siguiente. La categoría personal. ¿Consideras que te falta afecto? ¿Consideras ausencia de autoestima? En ambos casos, los que dicen sí, 53 puntos de referencia, nos señalan que efectivamente hay un tema de autoestima importante, hay un tema de falta de afecto. Los que dicen que no, pues son los menores con el tema de la autoestima, y evidentemente lo que nos marca es esta preocupación, ¿no? No tenemos propiamente una condición de autovaloración, lo que implica la necesidad de presencias de procesos de atención. Por eso se analiza el estado previo, ¿no? Hay una serie de condiciones que nos llevan a ello. Nos vamos con la siguiente. Si ya lo ponemos todo junto, ¿no? En este caso, sobre todo, lo que tiene que ver con la categoría personal. Vean las 6 exploraciones. Te sientes sin energía, te sientes estresado, experimentas ansiedad, aprobación de los padres, pensar en el futuro y sobrepiensas las situaciones. Son estados en el individuo. ¿Qué fue lo más alto? Que evidentemente refiere a una veces, pero estos 59 puntos de referencia, de acuerdo a la forma de medición, señala que la aprobación de los padres es el mayor de los problemas. Cruza con la información que tenemos, lo que dice la teoría, recuerden que es un estudio cualitativo. La teoría lo que termina señalando es que efectivamente, al momento de traer a un grupo de sujetos que estuvieron encerrados con los papás, viviendo una serie de situaciones entre las relaciones, lo económico, lo laboral, etcétera, etcétera, pues nos permite establecer que hay una asociación importante en el tema de sentirse también sin energía, nosotros más allá, el caso de experimentar ansiedad siempre, o sea, es un caso muy alto en este conjunto, ¿no? Entonces, esos son los puntos de referencia que nos marcan los resultados básicos y de forma así muy general. Nos vamos con lo siguiente, por favor, a establecer las conclusiones. Vean esto, o sea, se sacan conclusiones básicas a partir de los 3 principales elementos: el contexto social, el escolar y el personal. Es decir, nos da una radiografía de ese segmento de estudiantes. Están influenciados por el entorno social en el que se desenvuelven, los problemas familiares, las dificultades económicas, la violencia, el acoso y tal vez el uso de redes. ¿Por qué? Porque vienen un proceso también de exploración de otros recursos. Puede ser debido, en el caso del contexto escolar, puede ser debido a la carga de trabajo, por la presión de obtener buenas calificaciones. Aparece el fenómeno también del acoso escolar y la falta de apoyo social. Nos dimos cuenta dentro de los inventarios que se estaban realizando también
que en el contexto escolar, la manera en cómo muchas instituciones asumen el regreso, no han logrado todavía entender que hay una reconfiguración de procesos. Entonces, ahí también entendemos que hay un choque entre lo tradicional y las nuevas tendencias con un estudiante que empezó formándose en ese enfoque tradicional y que en 2 años que se les perdieron de vida, regresaron a un nuevo escenario y entonces todavía incluso a veces ni los maestros sabemos en dónde tenemos que estar parados. Es parte de. Y en lo personal, que es el preocupante, la autopercepción, problemas de identidad, cambios físicos, además sumen el tema hormonal, dificultades emocionales, antecedentes familiares que poco exploramos. No le entramos en las instituciones. No sé hasta dónde, digo, no me atrevo yo a hablar de la generalidad de los temas de tutorías, pero la verdad es que no funcionan del todo. ¿Por qué? Porque los seguimientos no son a profundidad. Es una temática que está ahí, a veces es para cumplir la parte administrativa, las recomendaciones, las acreditaciones, bla, 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 pero poco terminan impactando en esto. Estos estudios, por lo que nos dejan es, a ver, hay un problema y tenemos que empezar a trabajar en estructuras para atenderlo. Nos vamos con la siguiente, por favor. Sugerencias en el contexto formal, nos plantea la autora, fomentar un ambiente familiar y social positivo que promueva la confianza. ¿Qué significa? Pues que tengo que salir a la comunidad y entonces ya no solamente es el trabajo con el estudiante, también tengo que ir con la familia y evidentemente ir con la familia son problemas. Hace algunos meses me tocó colaborar en una capacitación para directivos de bachillerato a nivel nacional y lo primero que nos dimos cuenta es que las broncas en los estados todas son diferentes. Las broncas que trae el cuate allá de la Sierra Alta de Guerrero, nada tiene que ver con los de Ciudad Juárez o los de Monclova o los de acá de Nuevo León. Son totalmente distintos. Allá es la venta de niñas, acá es la violencia, por acá es la venta de drogas. 1000 cosas que son distintas. Maestro, ¿nos vamos a salir a la comunidad a enfrentar eso? Medio complejo el tema, ¿verdad? No podemos decir que no, pero no lo veo muy fácil. Participar en actividades sociales y deportivas es algo que se está tratando de incorporar, promover el respeto a la diversidad y la inclusión, que son temas actuales y que son por parte del lenguaje de los muchachos actualmente. Contexto escolar, ambientes de aprendizaje seguros y acogedores, y bueno, pues con estudios como los que nos presentaron hace un ratito, justamente se nota esa preocupación sobre los procesos de aprendizaje. Identificar los factores estresantes de la escuela, vamos a cambiarlos, ¿no? Está el tema del acoso, la presión académica, entre otras. E implementar programas de educación emocional, que es una de los, creo que tendencias a lo que vamos a estar viendo próximamente, si no es que ya, mejor dicho. Contexto personal, identificar las emociones y expresarlas de manera adecuada, pero tenemos que ver la manera en cómo hacemos para que los estudiantes hagan eso. Si no tienen la capacidad de comunicarse, pues menos de externar emociones, ¿no? Ayudar al adolescente, fomentar hábitos saludables, entre otras muchas cosas, que bueno, pues es parte de la tarea, pero ya tenemos algunas radiografías que nos pueden ayudar justamente para eso. La siguiente deben de ser referencias, y pues bueno, muchísimas gracias por la atención. Muy amables. ¿Qué tarde? Agradecemos de nueva cuenta la participación del doctor Eduardo Ruiz y del doctor Pedro Serna. Damos por finalizada estas ponencias. A continuación, les solicitamos de la manera más atenta, nos acompañen por favor a la sala 1. A la sala 1 vamos a tener nuestra siguiente actividad y las estamos esperando ya.